Sí, mira, yo espero una construcción conectada, colaborativa, una construcción que esté enfocada a los datos, ¿no? Me gustaría cerrar los ojos y abrirlos en 5 años, y que estos que estamos hablando verdaderamente no tengamos que seguir hablando de, oye, mira, hay que convencer que los datos. Me gustaría hablar de Sí. otro nivel ya, oye, ¿has visto que están construyendo en Marte? Sí, con impresión 3D, ese tipo de tecnología, cómo incorporas, o sea, hablar de otro tipo de tecnologías que van a existir y que al día de hoy pues todavía están en nacimiento, y que las Ujú. plataformas, la inteligencia artificial sea algo que está en el ADN de los constructores, ¿no? Del sector inmobiliario también. Entonces, ese es mi deseo, ¿no? Y que todos evolucionemos, de hecho, ¿no? Que Databricks evolucione también para seguir acompañando. Eso es algo que es un trabajo fuerte, Jerónimo, porque como consultor me considero un visionario, y yo ya estoy enfocándome a lo que va a venir los próximos 3 4 años para poder asesorar en el momento que llegue adecuado. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de innovación en la construcción de Buildia. Hoy vamos a compartir este rato con nuestro invitado Germán Helera, que es cofundador, director general de Digital Bricks, una empresa muy interesante que es responsable de muchos casos de éxito en transformación digital en la construcción, con presencia en Latinoamérica y en Europa. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jerónimo, por la invitación. Acá encantado de estar contigo y compartir estos temas tan enriquecedores para la industria, ¿no? Estupendo, es un placer estar contigo. Tú y yo nos conocimos hace 3, 4 años, casi 3 años creo, en Rebuild, la feria de innovación en construcción que tiene lugar en Madrid. Y eras como, me recuerdo que cuando te conocí, de repente viniste a nuestro stand, ¿no? Saltaste a nuestro stand con un micrófono, un micrófono que funcionaba estupendamente, haciendo un poco streaming de todo lo que estaba pasando en la feria, ¿no? Y me pareció que tenías un montón de energía muy positiva, una forma de hablar muy directa y de hecho tomé varios tips de la forma en la que hacías las entrevistas en directo pese al ruido de la feria. Y bueno, pues desde entonces hemos estado acercándonos, colaborando, compartiendo distintos tipos de eventos digitales y presenciales aquí en Madrid y también en Latinoamérica, y de los cuales ojalá al final de este podcast hablaremos. Así que nada, es un placer tenerte aquí. Yo creo que lo más importante, como saben nuestros oyentes, es que al final cada uno de nuestros invitados pueda contar su vida desde su propia perspectiva, que creo que es la perspectiva más importante. Así que te cedo la palabra. Cuéntanos un poco quién es Germán Helera, por favor. Sí, gracias, Jerónimo. Bueno, Germán Herrera es cofundador de Digital Bricks. Eh, También es cofundador de Content Community, que te voy a contar más adelante. Por Exacto. muchos años estuve trabajando en Francia, casi 13 años, trabajando en Francia en megaproyectos. Tuve la oportunidad de participar en megaproyectos ferroviarios. En mi Uh-huh. haber está la construcción de la línea de gran velocidad Ranron, la línea de gran velocidad Tours-Bordeaux, el tranvía, la línea 3, la línea 5, la línea 3 y 5 de París, el tranvía, y el proyecto del metro de Gran París. Entonces, Wow. definitivamente aprendí mucho en megaproyectos, en gestión. Tuve los tres cascos: el casco de cliente, el casco vamos a decir, de gerencia de proyectos, y el casco de constructor.
Entonces, fue muy enriquecedora esa experiencia y es ahí donde yo conozco esta transformación digital. Es ahí donde definitivamente de primera mano comienzo a emplear la tecnología. Trabajé en la empresa francesa Vinci, en esta línea de gran velocidad y en el año 2010 ya puso tablets en nuestras manos. Y en ese año poner tablets en las obras era como que wow, ¿no? Entonces comencé a trabajar de una manera mucho más eficiente, con la nube, de verdad que para mí siempre pongo en mis conferencias una foto donde estoy yo ahí con la obra y la tablet porque marca un antes y un después, Jerónimo. Es ahí donde yo me convierto en un Germán 4.0, ¿no? Y comienzo prácticamente a explorar más el ecosistema tecnológico francés en ese momento, ¿no? Estupendo, qué interesante. La verdad es que me encanta esta pregunta de quién es Germán Helera o quién es nuestro invitado, porque al final siempre salen cosas que no sabes, ¿no? No sabía que habías estado tanto tiempo en Francia, sabía que habías tenido experiencia en Francia y que particularmente toda esa experiencia en proyectos ferroviarios. Una pregunta por mera curiosidad, ¿en qué años fue eso? Ya sé que el año 2010 fue una parte, Claro. pero ¿de qué año a qué año? Y ya por pura curiosidad, ¿estaba ya en aquel momento en algo de lo que estabais haciendo sobre la mesa el tema de los Juegos Olímpicos o no? Sí, sí. Mira, a ver, primero, yo llegué a Francia en el 2006. Llegué a Francia en el 2006 y es ahí donde revalido mi diploma y al final, en 2008, me graduó como ingeniero francés de Puentes y Caminos, como le dan en España, ¿no? Luego comencé a trabajar toda esa experiencia. Hice una maestría en la Escuela de ESTP de París, una maestría, un máster especializado en gestión de proyectos y después en las experiencias ferroviarias, en el proyecto del metro de París, eso fue como 2012, 2013, y Okay. ya se hablaba de los Juegos Olímpicos. A mí me pareció, yo siempre cuento esa experiencia como wow en tema de planificación de estos franceses, de mis compatriotas ahora, también soy francés, que en el 2012 ya decían, ¿qué pasa si París gana la sede de los Juegos Olímpicos? Nosotros tenemos que tener el transporte que vaya a la sede, a una de las sedes. Yo decía, pero eso es el 2024, faltan como 14 años. Y segundo, no sabemos si lo vamos a ganar. ¿Y qué pasa si lo ganamos? Me decían. No podemos no No estar, tenerlo, ¿no? ¿entiendes? Entonces se armó una célula de solamente los Juegos Olímpicos y qué pasa así. Y 2 años después, obviamente, París fue elegida y el proyecto estaba ya sobre ruedas. Entonces eh, fue algo genial esa parte, ¿no? Es una cosa que siempre me apasiona de las ciudades, ¿no? El legado, la importancia tan grande de las decisiones que se toman en un momento, ¿no? Durante décadas, siglos, en muchos casos, en las actuaciones más grandes, y que a veces parece una escala completamente ficticia cuando estamos hablando de todos los procesos de transformación digital, que a veces parece que cada día es un mundo, ¿no? O sea, son como dos realidades tan diferentes, pero que hay que conectar. Qué interesante. Nada, te preguntaba eso por pura curiosidad, pero bueno, creo que también en ese momento tuyo de estar en 2006 en adelante hasta pasados ya, entrados, digamos, la segunda década de este siglo, en ese tiempo en Francia tú te vas dando cuenta de que hay una Sí, oportunidad de sí, mejorar procesos. Creo que de la mano de Vinci, pues seguramente estabas en una posición de ventaja. Vinci yo creo que es una de las sí, grandes referencias en construcción, en innovación. Eh, sí, ¿Me querrías contar un poco cómo fue esa transformación tuya a nivel personal de sí, ser un ingeniero civil, como dicen en Latinoamérica, de caminos, canales y puertos, como dicen en España, que nos hemos inventado un título muy largo para ello? O sea, ¿cómo tomas conciencia de que se puede aportar en esto? Me imagino que también seguramente habrás tomado conciencia de carencias o cosas en las que tenías que aprender a nivel profesional sí. para poder ejercer este tipo de rol, y cómo fue ese paso a paso hasta que aparece Digital Bricks. Claro, no, sí, uff, eso. A ver, solo para hacer un poco de historia también, el ingeniero en Francia de la mega escuela reconocida es Pont et Chaussée. Entonces, Pont et Chaussée es puentes y caminos. Es por eso que en España, Sí. al estar más cercano, se llevó a ingeniero puentes y caminos. A ver, estuve muchos años allá.
comencé a explorar, ¿no? Con Vinci, de hecho con Vinci me abrió los ojos, ¿no? Y dije, ok, si Vinci es una empresa de construcción súper innovadora, pero no es una empresa de desarrollo tecnológico, dije, ¿qué puede haber al costado? ¿No? ¿Qué más puede haber Y comencé a explorar, ya había internet obviamente, Google buscaba y decía tecnología, construcción, y, y llegué a una feria tecnológica en París que se llama el Bean World, al cual casi siempre asisto religiosamente cada año, y Sigue es ahí siendo un donde comencé referente, ¿no? Brutal, sí, es un sí, referente sí. brutal. Ujú. Y ahí fue que conocí a una startup que la había visto en su momento, que se llama Finalcat. Entonces fui, los conocí a los fundadores y le dije, mira, ustedes están en Asia, están en Europa, en París sobre todo, y posiblemente yo te puedo ayudar a hacer un desarrollo internacional eh, de países hispanohablantes. Dije, ok, entonces hicimos un buen match y prácticamente comenzamos a hacer visitas a empresas, a las Big Five de España, ¿no? Con mi persona, en donde Ujú. comenzamos a hacer las reuniones, yo hablaba español, ellos hablaban un poco inglés y yo era un poco el traductor, ¿no? Entre inglés, francés y español. Y me metí en ese viaje porque, uno, quería aprender y comencé a saber que la construcción iba para ese lado, ¿no? A la tecnología y la innovación. Entonces, aprendí Ujú. mucho, viajé mucho, estuvimos por México, por Chile, y luego aterrizamos en Perú. Y cuando aterrizamos en Perú, definitivamente yo estaba de vacaciones, yo pedía vacaciones para hacer esos Para viajes, hacer porque eso. seguía trabajando. Sí, yo estaba de vacaciones, yo pedía vacaciones porque seguía trabajando ya no en Bansi, estaba en otro proyecto, en un viaducto. Y es ahí donde tomo una decisión de decir, creo que esto puede ser importante y ahí es donde viene del por qué creé DigitalBricks. Lo primero, lo pensé con un tema de todo lo que he aprendido en Francia, en el sector ferroviario, llevar ese expertise, ese know-how a Perú y América Latina, porque Ujú. no son países desarrollados ferroviariamente hablando. Y Ujú. por otro lado, vi una gran oportunidad, ¿no? Un continente que está abriendo los ojos en tema de digitalización, de automatización o de transformación en construcción. Entonces, eh, cuando llego a Perú con los franceses, creé DigitalBricks. La posicioné inicialmente como la empresa que representaba a esta empresa francesa de tecnología en construcción y así empezamos, ¿no? Hicimos una estrategia importante en el mercado, los ayudamos a extenderse en Perú con una estrategia de diferentes verticales, trabajamos en proyectos de oil and gas, de Ujú. retail, de edificación, de infraestructura, y creo que uno de los hitos importantes que hicimos junto con ellos y en DigitalBricks fue el posicionamiento de esa solución en la construcción de los Juegos Panamericanos, Lima 2019. Se Wow. crearon estadios, coliseos, centros deportivos, donde está béisbol, rugby, o sea, había un mega complejo. Y por la anécdota, ahora gracias a esa infraestructura, Lima ha sido elegido nuevamente sede de Juegos Ah, sí, qué Panamericanos bueno. el 2027. Qué Entonces, bien que además estuvimos se apoye dentro de un legado previo, ¿no? Y no tal sea todo cual. como completamente nuevo, ¿no? Dentro de este No, tal mundo que cual, tal tenemos cual. que... Es que ese fue el objetivo que ya lo contaremos más adelante en lo que pasa acá en América Latina y Perú está siendo ejemplo de tipos de contrato que son gobierno a gobierno y que te lo voy a comentar más Sí, adelante. Entonces, cuando llego a Perú, creo DigitalBricks, estamos con los franceses, comenzamos a hacer un desarrollo, una estrategia y luego las estrategias de ambos cambiaron, nos posicionamos, ellos regresaron a Europa y nosotros nos posicionamos, ya no éramos una bandera comercial, sino que nos posicionamos como consultores de transformación digital en ingeniería y en construcción. Y es ahí ok. donde DigitalBricks comienza a escuchar el mercado, ¿no? Ya más amplio, a una visión 360. Definitivamente tuve que desarrollar mis skills de empresario, skills también de habilidades blandas, de poder conectar, ¿no? A veces el Sí. ingeniero en su gran mayoría es más Los cuadrado, números, ¿no? Sí. los números. Yo de por sí era más social, ¿no? Era mucho más abierto.
más creativo, y tuve también que desarrollar el tema estratégico, el análisis, el pensamiento estratégico y el tema comercial, ¿no? Porque Sí, definitivamente esto se tiene que saber proponer, ¿no? Saber vender y decir las palabras adecuadas que la persona que está al frente pueda entender y lo vea como un beneficio. Y eso es desde algo, luego. eso es muy retador, Jerónimo, porque la industria de la construcción aún tiene trabas, es muy reticente. No por nada, Jerónimo, somos la última industria, una de las últimas industrias en digitalización, en transformación, ¿no? Sí, Ese cuadro que lo tiene McKinsey, creo que lo presentan todos y dicen, aquí estamos, somos los últimos, ¿entiendes? sí. Cuando inyectamos a la economía mundial el 13-14% del Producto Bruto Interno, cuando la construcción avanza, el mundo avanza, y cuando la construcción para, el mundo se El estanca, mundo y para. eso lo vimos Sí. en la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy curioso porque estabas hablando de que tuviste que meterte en toda esta cruzada, ¿no? Este proceso, a aprender de cosas que realmente no sabías muy bien, ¿no? Me imagino una formación que puede haber, ¿no? Y más en construcción. Y yo creo que eso habla mucho, es una cosa que comento mucho con mis alumnos en el Instituto de Empresa, en las asignaturas de emprendimiento, de la mentalidad del emprendedor, ¿no? De que al final, y creo que antes de empezar esa grabación estábamos hablando de algo que seguramente saldrá, que es aquello que hace que las empresas, algunas empresas innoven o se mantengan en la delantera y otras no, ¿no? Y creo que es esta idea de que emprender obviamente tiene mucho de técnica, tiene mucho de conocimiento, también tiene mucho de intuición, pero en cuanto a la mentalidad tiene mucho de exploración, ¿no? De salir un poco al bosque con esa linterna e ir trazando un camino que nadie realmente te va a decir cómo es, ¿no? O sea que me parece muy interesante que hayas dicho esa frase de que realmente tú te metiste en esto por aprender. No tanto porque ya sabías todo, traías, por cierto, o sea, por supuesto, un legado que, como has comentado, ¿no? El tema ferroviario a Perú y demás, pero con respecto a toda la vertical o toda la componente de transformación digital, había mucho que aprender, pero ese ímpetu te llevó a posicionaros con el tiempo y con la experiencia en lo que soy, como lo que sois hoy, ¿no? Que es un referente en Latinoamérica en este sentido. Entonces nace Digital Bricks. Digital Bricks, yo diría desde fuera que es una consultora de transformación digital, pero de nuevo me parece que lo más importante es que quien la ha fundado y la lidera, la colidera en este caso con Catherine, pueda contarnos un poco más qué es Digital Bricks y qué es concretamente una consultora de transformación digital en el sector de la construcción. No, de hecho, sí, mira, algo que, continuando con el storytelling, ¿no? Claro, cuando llego acá, hablo, ya es Digital Bricks y les explico qué es lo que hago. Y digo, mira, somos una consultora de transformación digital. Y claro, América Latina está despertando ese letargo tecnológico, la madurez digital es distinta a Europa, de hecho. Entonces me decían, ¿qué es transformación digital? Yo ya tengo una página web, yo tengo marketing, y me decía, pero ¿de qué estás hablando, no? Obviamente, ni qué decirte que yo ya tenía la palabra Contec y no se entendí. O sea, yo el Sí, no. 2016 hablaba Contec y decía, ¿qué es? Y decía, no puede ser, entonces tengo que cambiar la palabra. Inclusive tenía que, cuando yo decía transformación, ellos me decían BIM, y decía, o le explico todo, o digo, ya, ok, BIM. Dije, sí, también. Entonces, o algunos me decían, digitalización. No, o sea, tenía un poco que medio amoldar para entrar y transformar, educar. Entonces, porque si decía, no, no es, entonces no quiero, entonces, y era complicado, era complejo. Sí, claro. Siempre digo que llegué del futuro, ¿no? De París, agarré el vuelo, llegué, aterricé en Lima y dije, chicos, les cuento lo que he visto. No, había un gran desfase, 2016, 2017, entonces, eh, Además que esos años eran años en los que, aunque parezca que fue ayer, todavía nuestro sector estaba en términos de inversión en digitalización, en transformación digital, en Venture Capital, estaba
por despertar. O sea, no estaba Sí, para nada en los números que está ahora, aunque ahora todavía le quede mucho por hacer. Las cifras de crecimiento interanual han sido brutales desde el sí, 2018 hacia acá, ¿no? Entonces, claro, era otro tal cual, mundo. Ujú. No había tal cual. 5G, Entonces, etcétera. Sí. sí, de hecho, entonces, nosotros comenzamos y dijimos, bueno, hay que ver cómo entramos, ¿no? Hablando del léxico, ¿no? Entonces, nos posicionamos como una consultora y comenzamos a decir que es, explicarles que es una consultora. Entonces, dentro de Digital Bricks, acompañamos a la industria de ingeniería y construcción. Y cuando hablo de construcción, puedo hablar verticales, porque es la construcción de edificaciones, la construcción de presas, puertos o proyectos mineros, eh, Sí. y a dar el salto digital. ¿Sí? Ese salto digital no puede, de un punto A a punto B, no puede ser así un mega salto. Tiene que Ujú. irse dando progresivamente. Muchas empresas no saben por dónde empezar. Y es ahí donde yo les hablo del camino, ¿no? El camino un poco filosófico. El camino o el viaje que tienen que dar, ¿no? Ese viaje hay que conocer, primero saber en dónde están parados, ¿no? Y es ahí donde entra Digital Bricks como un consultor externo a la empresa, porque claro, si el de operaciones le dice al de producción, oye, revisa mis procesos, entre nosotros nos tapamos o decimos, Sí, oye, claro. no me puedo ver al ombligo, ¿entiendes? Entonces necesitas un ojo externo y ese ojo externo es el consultor, que va a Ujú. identificar las brechas que hay. Rápidamente, y las brechas es como cuando un ingeniero tasador entra a una vivienda, ve grietas, ve una mala construcción y te dice lo que ha visto, ¿entiendes? En cambio, la autoconstrucción es, oye, yo lo construí así, no, pero está bonito, no, pero no es, ¿entiendes? Entonces, Ujú. nosotros identificamos las brechas ya con la expertise que tengo, con todo lo que he visto y con la autoridad que puedo en haber participado en los megaproyectos y con todo el conocimiento tecnológico identifico esas brechas. Y esas brechas son las brechas digitales. Mucho acá en América Latina utilizan grupos WhatsApp para comunicar. Mucho Sí. utilizamos el cuadernito de obra para anotar cosas mega importantes del proyecto. Ujú. Utilizamos varios repositorios, ¿no? Trabajamos en varios lugares y a las finales se pierde la información. Entonces, identificamos las brechas y para eso hay que hacer una evaluación inicial, ¿no? Les decimos que nosotros hacemos un diagnóstico, saber a dónde va. ¿Sabes cómo lo grafico? Lo grafico como el túnel, ¿no? Al dueño de Ok. empresa le digo, mira, ahorita estás en un túnel oscuro. Lo que va a hacer Digital Bricks es prender las luces del túnel, vas a ver cuánto te falta de llegar el camino y segundo, vas a ver las fisuras y yo te voy a dar los epóxicos y las resinas para que tú las puedas ir cubriendo. Ujú. ¿Entiendes? Y tú sabes el camino, vas a ir seguro sabiendo el trabajo que hay que hacer. Al día de hoy, muchas empresas no tienen un plan, no tienen un camino, no tienen un ajo de ruta trazado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acercan, y no está mal, ojo, pero tiene que estar inscrito dentro de una empresa de tecnología y dice, mira, esta es la mejor tecnología que hay para hacer, no sé, pues, diseño colaborativo. Ah, excelente, barato, elige y elige, no, pues, o el más caro, el más barato, da igual, pero elige algo. Sí. 3 meses después viene otro y dice, mira, han venido las cámaras 360, esto te puede ayudar, oye, sí, que puede ser. Entonces, a las finales se van incorporando tecnologías, pero sin una hoja de ruta. Y Sí. eso, somos arquitectos, somos ingenieros y construimos con planes. Pero cuando hablamos de una estrategia digital, estamos a la deriva, estamos a lo que venga. Entonces, es irónico, Es pero bastante irónico, sí. los dueños de empresa o los gerentes generales son los que tienen que marcar la pauta y decir, punto A dónde queremos punto B. El punto B próximamente sea 2026, ¿no? Ya, ¿y Ujú. cómo hago para llegar allá y ser competitivo? Saber cuáles son las carencias que tiene la empresa, pero que no te cuenten cuentos, ¿no? Porque no te la van a contar la gente que está más abajo. Ujú. Nadie va a decir, oye, mi trabajo está malísimo. Nadie lo va a decir. ¿Entiendes? Entonces, identificar esos Cierto. objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que requiere la empresa? De acuerdo a esa evaluación. Después es la selección de tecnologías. Okay, ¿qué tecnología es la que necesito de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a los objetivos que nos estamos planteando? Porque no te puedes plantear, o sea, te puedes plantear 20 objetivos, pero definitivamente lo vas a ir haciendo poco a poco. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en esos objetivos? Y Ujú. ahí en la selección de tecnología es donde viene el ecosistema Contec, ¿no? Y ahí es donde Digital Bricks tiene un conocimiento amplio, ¿no? De soluciones para como consultores proponer y decir, mire, en el mercado hay esto. Y con esto puedes resolver la brecha y responder a tus objetivos.
Luego viene la implementación, ¿no? En ese camino es, ahora, ¿cómo implemento? Y también es irónico porque algunas empresas me dicen, ya, Germán, capacítame, pero o sea, bájale las horas, ¿no? Claro. Bájale las horas porque se va a hacer extenso. Le digo, pero, entonces, ¿cómo te vas a capacitar? Si normalmente requieres 20 horas y quieres que le haga 10, van a haber cosas que te vas a perder. Y estás invirtiendo tecnología para eso. ¿Entiendes? Entonces, eso es fundamental, una implementación progresiva, ¿no? Para ir como en el túnel de PK a PK, de punto kilómetro a otro, no vas en supersónico, ¿no? Luego hay el tema del cambio, la capacitación, el cambio cultural. Y eso es fundamental, ¿no? Es fundamental la capacitación, el fortalecimiento de habilidades digitales, ¿no? Saber qué es lo que requiere, cuáles son las capacidades que requiere el equipo para poder responder a esos desafíos, ¿no? Luego viene todo lo que es integración en ese camino, la integración, Jerónimo. ¿Cómo integro? Porque claro, al día de hoy no hay y no creo que exista la varita mágica de Harry Potter que te diga, oye, esta tecnología hace todo. No hay. Al No, día de y hoy, probablemente no es el camino a seguir, porque de hecho, si lo miras en otros mundos, ¿no? El mundo de los móviles, que es el que más familiarizados estamos, se va hacia las apps específicas, todas muy bien conectadas por un sistema operativo, claro, pero que hacen lo suyo muy bien y que otra cosa que hacen espectacularmente bien es conectarse entre sí. Y ese es sí, el tema, un gran tal lema. cual. Entonces, acá en la construcción también es la integración. Ok, tengo un RP, tengo una herramienta de field management, tengo una herramienta de captura de realidad, tengo una herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, las integraciones son fundamentales y la automatización, ¿no? Luego tienes la seguridad, protección de datos, tienes todo lo que es monitoreo y mejora continua, eso no para, o sea, eso es algo que sí lo sabemos, o si no lo sabían, a los que nos escuchan, esto no va a parar nunca, nunca, Sí, es. NUNCA, nunca. Entras a este viaje de transformación y no paras. Y si paras, es como en una carrera, te paras a respirar y ya te pasaron Sí. varios. Te pasaron varios. A mí me gusta decir que esto es como las ventas, porque las ventas tampoco paran nunca. Es decir, al final no hay una sola empresa que pueda decir, no, este mes no voy a vender, ¿no? Me siento Claro, a descansar. Las ventas son esenciales, ¿no? Las hagas de sí, una manera más agresiva, menos agresiva, más orgánica, etcétera, pero al final es que esto es el día a día. O sea, ya el tema es que la gente hasta hace bien poquito, y todavía mucha gente yo creo que sigue pensando así, creía que esto era una capa, ¿no? Adicional, un poco como quien decide ponerle un abrillantador al coche, ¿no? No, este no es el abrillantador del coche, esto es claro. el coche, es el chasis del coche. O sea, Así es. es fundamental, ¿no? Así es. Luego en ese camino viene lo que es la mejora, como te decía, el monitoreo y la mejora continua. No es solamente porque ya instalé, ya capacité y ya esto se tiene que estar ahí al ojo, ¿no? Y ahí donde en algunas empresas, sobre todo en Europa, en mi experiencia, y ya hace muchos años, ya existe al menos el puesto del el Chief Digital Officer, ¿no? El Sí, gerente de transformación o el gerente de transformación digital. Acá en sí, hay América bastantes. Latina, sí, América Latina, no Perú, creo que están contados con los dedos de las manos. De las empresas Mm. más grandes no hay aún eso, hay un gerente de innovación, hay un gerente de tecnología, pero no hay el gerente de transformación digital se sienta al costado del gerente general, está en el directorio. Si Es no, fundamental, sí, sí. si no, no es. Yo creo que totalmente, creo que eso es uno de los síntomas de que el sector está cambiando fuerte. Nosotros nos empezamos a encontrar con muchos directores de innovación, directores de transformación digital o responsables que están no solo ya en el top 10, sino en las empresas medianas del sector, que son las que manejan de una manera bastante clara el mercado interno, ¿no? No tanto a lo mejor las ventas o las enormes licitaciones internacionales, sino el mercado interno, los proyectos punteros internos donde hace falta capacidad técnica, recursos, etcétera. Y todas esas constructoras, promotoras, instaladoras, fabricantes también, distribuidoras que están en el segmento medio, pero que ya son empresas con un potencial fuerte, todas ellas empiezan a tener gente, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, un patrón que a veces antes de ese CIO o director de transformación digital hay una persona que es el coordinador BIM, pero que es una persona que empieza a tener Sí, más y más y más atribuciones y que poco a poco se claro, convierte en ese rol y orquesta una estructura
que parte del BIM, pero que no se limita ni muchísimo menos a eso, ¿no? Entonces, sí, es muy Claro, interesante eso que ahí, comentas. ahí en ese rol sí he visto a empresas que dicen, acá tengo, Germán, transformación, acá tengo el coordinador BIM. Claro, el coordinador BIM en su gran mayoría va a tener una visión o de ingeniería, fase ingeniería o fase construcción, pero no Sí. va a tener una visión holística de todo un ecosistema Contec integrador. Ujú. Entonces, Sí. es el consuelo, es el premio consuelo para empresas o startups que quieren entrar y ver, porque a veces, claro, en tu caso te dicen, no tengo un gerente de innovación, ándala con el BIM, lo que tú desarrollas no necesariamente Es BIM, lo va a sí. O es tiene. BIM, Sí, ¿entiendes? sí. Entonces, ahí es donde siempre en esta hoja de ruta el monitoreo y la mejora continua tiene que estar respaldada con un sponsor o un champion dentro de la compañía. Luego viene la colaboración con socios y proveedores. Te estás transformando. ¿Qué significa? Que, no sé, pues antes te tocaban el timbre para abrir la puerta, ahora tú le envías un QR, lo escanea y entra a la puerta. Entonces el socio tiene que saber cómo va a entrar y tiene que Sí. comunicar de la misma manera. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque a tu socio lo aspiras en el buen sentido para que tenga un crecimiento profesional y personal, ¿no? O sea, y en otras palabras también elevas la barra, pones la valla un poco más alta y este es tu estándar. Ya no estás jugando en el patio de recreo, estás en otro estatus. Y es ahí donde Sí. los proveedores dicen, o me subo o no me subo, porque no me gusta la tecnología. Bueno, no habrá trabajo. Entonces, lo aspira, eso tiene que ser aspiracional, ¿no? Y con los proveedores. Y al final, la adaptación constante. Entonces, esa es la hoja de ruta de un consultor, la que explico, comento, varias empresas, estamos asesorando en estos temas, una empresa en México, en Colombia, en Perú, y esa es una parte de Digital Bricks. Ahí es donde yo les digo, acá yo veo el bosque entero, pero hay empresas que Sí. nos llaman para ver el árbol, que se queme el árbol, ¿no? Y me dice, Germán, tienes el extintor porque se está quemando. Y es ahí donde escucho el dolor y prescribo, ¿no? Digo, mira, Ujú. no sé, pues tengo un problema en mis licitaciones, ¿no? Mis compras, o sea, pues estoy loco con los Excel, no cuadro. Mira, ¿sabes qué? En el mundo, si quieres que te resuelven, habla con Jerónimo, con Villa, te va a responder. Y Te es agradezco ahí la recomendación. y es ahí donde va. Germán, tengo un problema con el tareo. En Perú le llaman tareo cuando controla las horas hombre de las labores, los Trabajadores, sí. jornales, de los trabajadores. Entonces, hay soluciones, ¿no? Hay 2, 3 soluciones. Digo, mira, utiliza esta, entra. Y ahí acompañamos y asesoramos en todo ese proceso de apagar ese incendio, ¿no? Hacemos Ujú. estrategia de datos, cómo conectamos los datos de pie de zanja a la gerencia general para tomar decisiones asertivas. ¿Sabes cómo yo lo grafico? No sé si te lo he dicho. La industria de la construcción es una de las industrias, aparte de menos digitalizadas, vemos el partido en diferido. En la Sí, construcción claro. vemos el partido en Totalmente. diferido entre unos 4 y 5 días. Gritamos gol 4 o 5 días después. Bueno, y a Entonces, veces más, ¿no? Hace más, poco, a veces más. la semana pasada fuimos a un pequeño congreso de construcción y tecnología que había en Barcelona y había una presentación de Finsa, una presentación muy interesante del director de innovación de Finsa y tal, y hablaba bueno, pues del tiempo que se tarda en los proyectos medios en recoger determinados datos, ¿no? No en su empresa, por supuesto, lo que él venía a presentar era precisamente una solución a eso, ¿no? Pero hablaba de que hay veces que los datos relevantes, si son obras de gran calado, tardan años en llegar. Te hablo, por ejemplo, de un dato de evaluación del impacto, de medición de carbono en según qué obra. El dato final tarda años, porque no existe el conteo diario, entonces luego eso se vuelve una especie de mamut que no hay por dónde cogerlo y tú lo has mencionado, ¿no? Tienes millones de WhatsApps, cuadernitos, repositorios diversos en lugares diferentes y al final eso se tarda muchísimo, ¿no? Entonces, Entonces, es curioso, por eso yo siempre lo digo, ¿no? Es que esto es casi en tiempo real o en tiempo real y la gente que trabaja en construcción y que están acostumbrados a que las cosas tarden días, meses o años en llegar, de repente se imagina la velocidad de la luz como si estuvieran pues, en una consulta de un móvil, ¿no? Y simplemente el hecho de tenerlo en el mismo día ya es tiempo real en tal cual. construcción. Entonces, gritamos gol 4 o 5 días después. Más. Sí. Vemos el partido completamente indiferido porque la información es estática, es desfasada. Entonces, ¿cómo nosotros, la industria de la construcción, puede
sentirse medio orgulloso de gestionar proyectos de millones de euros, 100 millones de euros, cuando la información la va a tener a fin de mes. No rima, Sí. no tiene ningún sentido, viviendo una era fabulosa que es la era de los datos, ¿no? Entonces, es otra ironía de la construcción en donde tenemos los megapresupuestos, pero no inyectamos tecnología para tomar decisiones asertivas y poder ver el partido en vivo y en directo. Y eso es algo que nosotros dentro de Databricks promovemos también, ¿no? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo tomas decisiones? ¿A base de supuestos a fin de mes o en tiempo real? Como tú dices, ya tenerlo en el día de hoy es el tiempo real. El avance, la producción, el que están respondiendo, no, el que vas a llegar a la meta, no, y ahí donde podemos hacer predicción de datos. Pero el día que los científicos de datos vengan a la construcción, ¿qué van a hacer? Oye, WhatsApp, ¿dónde están tus cuadernos para poder digitalizar? Seguimos aún guardando stock, ¿no? De papeles, alquilando. Entonces, hay todo un cambio, ¿no? Luego hacemos también en todo este tema de consultoría, Jerónimo, el tema estratégico de BIM, ¿no? Ahí en esa parte, nosotros fuimos elegidos por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú por una licitación internacional, creo que fue inversión de BIT, del Banco Interamericano, para hacer el plan estratégico del Plan BIM Perú. Entonces, lo trabajamos inclusive con una empresa española de Barcelona. Hicimos un consorcio, una UTE, y lo ganamos, y fue durante 8 meses, hicimos el diagnóstico a nivel nacional, y eso nos permitió posicionarnos en el tema público, ¿no? De cómo estructurar, o sea, un plan estratégico. Así como hacemos un plan de transformación digital, también es el plan BIM, y yo le digo, gerente, ¿tienes BIM? Sí, yo tengo, estoy respondiendo, modelo, qué sé. ¿Y dónde está el plan? ¿Cuál plan? Listo, hay un trabajo que hacer. Porque no tiene un Empezamos plan. por el tejado, ¿no? Sí. Exacto, entonces hacemos eso, hacemos capacitaciones y claro, también es muy importante capacitar, ¿no? Acá en Perú lancé con una universidad que se llama UTEC el primer programa, y sí, lo digo abiertamente, el primer programa en América Latina de Constructec. No hay un programa Qué bien. como eso en América Latina. Lo concebí con varias verticales, que es importante, Jerónimo, el día de hoy, un gerente de proyectos digital, que se hable de Constructec o de Conte, que se hable de PMO digital, de Lean Construction digital, que se hable de estrategia BIM, que se hable de estrategia de datos, que se hable de realidad aumentada, virtual y exponenciales, y que se hable de toda la gestión del cambio. Entonces, todo eso en un programa es fundamental para que el ingeniero comience a adoptar todo esto que venimos hablando, ¿no? Interesante. ¿Cuándo fue? En 2018 estuve en la UTEC, que estuvimos precisamente dando unas charlas sobre innovación. En este caso era más en el aspecto del diseño y arquitectura, pero tenía desde luego mucho que ver con todo el tema de transformación digital. Y es un campus muy bonito y un grupo de gente muy interesante. Qué bueno que estéis Ganó ahí. un premio ese campus. ¿Sí? ¿Sabías? Ah, sí, no Sí, ganó sabía. un premio Okay. arquitectónico mundial. Después lo Ah, ok. googleas y no, Claro, súper claro. bien. Qué bueno, me alegro. Oye, muchas gracias por toda esta explicación. Es muy interesante porque yo he trabajado en consultoría de innovación, he trabajado con consultores en diversos aspectos o en diversos proyectos de investigación de mercado, de procesos de innovación, etcétera, pero nunca de alguna manera había escuchado fuera de una interacción comercial directa una explicación de alguien que ejerce o que lidera una consultora, ¿no? O sea, que me ha parecido muy interesante. Creo que lo que has dicho de que es fundamental en nuestro sector, en todos, pero en este quizás más si cabe, saber explicar, es decir, saber desgranar procesos técnicos complejos con conceptos gráficos que la gente entienda, que pertenezcan a su mundo y que le ayuden a adscribirse a determinadas ideas con las que puedan continuar trabajando, ¿no? Has utilizado varios ejemplos, ¿no? El del espejo, que no lo has dicho como tal, pero yo creo que la consultora es eso, se habla de ese aspecto objetivo que aporta un consultor desde fuera para que de alguna manera te aprendas a mirarle al espejo de una manera pues un poquito más autocrítica, ¿no? Y luego has hablado del túnel, etcétera, ¿no? Para recapitular, porque me parece muy importante, has hablado de patrones de trabajo, WhatsApp, cuadernito, varios repositorios de datos a la vez, de la importancia de tener un método y un proceso. Obviamente, como consultora, aportar conocimiento y experiencia, aportar una capacidad de gestión de un proceso de transformación
que tiene que ver con la implementación y con el seguimiento de esa implementación hasta que se convierte en un caso de éxito. Reto y proceso muy interesante que, por cierto, compartimos las empresas de software en el sentido de que colaboramos también con el cliente para implementar y hacer que en definitiva eso se convierta en un éxito. Y aquí hablabas de cuando la gente pide reducir las horas, ¿no? Me parece un tema muy interesante que hablo con muchos clientes y que también cuando ejercía más como arquitecto y liderando proyectos y tal lo comentaba, y era, tú vas a invertir o inviertes habitualmente una cantidad ingente de recursos para construir una obra, ¿no? La obra, sea cual sea, en general es un proceso humano que requiere una cantidad absolutamente descomunal de recursos económicos, energéticos, físicos. Pero sobre todo económicos, inviertes una cantidad inmensa en la creación de ese objeto, ¿no? Activo. Y sin embargo, en los procesos que lidian con la producción de ese objeto en sí, intentas reducir, cuando los procesos muchas veces no son más que un 10% realmente del coste total, ¿no? Entonces, yo pongo una imagen muy, muy básica, que es como si tú contratas a Miguel Ángel o al escultor preferido de cada uno, ¿no? Pintor, escultor, para, en este caso, coger un artista de primer nivel y darle una materia prima que no valga nada, ¿no? Pues todo el trabajo de ese artista, el sumum de ese trabajo, digamos que va a tener un tope. El tope estará en la materia prima, ¿no? Y viceversa también ocurre. No le darías una piedra de la mejor calidad al peor escultor, ¿no? O le darías el techo de la Capilla Sixtina al peor pintor, ¿no? Y sin embargo es lo que hacemos. Le das el techo de la Capilla Sixtina a alguien, pero no quieres que invierta tiempo en pintarlo. Entonces, lógicamente, no te va a salir la Capilla Sixtina. A veces ese 1 o 2% más de inversión cambia radicalmente el devenir de un proyecto específico y también en el medio y largo plazo de una empresa, ¿no? Y luego, bueno, has hablado de cultura. También yo creo que es muy importante, cultura, comunicación, liderazgo y la integración con un ecosistema. Si hay una industria que es importante, en la que el ecosistema es importante, yo creo que es la construcción. Nosotros eso lo vemos muy claro. Al final, la colaboración entre socios, proveedores y todos los intermediarios que están es fundamental. Es una cadena de suministro muy atomizada con muchos players y como no haya una cierta colaboración o por lo menos desde el punto de vista de las soluciones y los procesos una comprensión de que eso tiene que tener la mínima fricción posible, pues estamos enfrentándonos a problemas que son mayores de lo que podrían ser. Y ahí has puesto un ejemplo que quería comentar también, me ha parecido muy interesante porque este gap has hablado de los científicos de datos, ¿no? Oye, algún día llegarán los científicos de datos y nos dirán que dónde están los Excel y lo que les sacaremos son servilletas, ¿no? Sí. Pero bueno, bromas aparte, una cosa que vemos ahora con muchas constructoras, promotoras, alguna SOCIMI, algún gestor, es que apuestan, creen en esa transformación, pero de alguna manera, si tú no has hecho el proceso previo, no te sirve de mucho de repente traer un ingeniero de datos y que aterrice como un ovni en medio de la oficina y empiece a pedir dashboards y fuentes de datos porque muchas veces ni siquiera existen. Hay que construirlas, hay que unificarlas, hay que limpiarlas y, sorpresa, normalmente no existe una estrategia para trabajar con esos datos. Entonces empieza a haber un gap enorme entre el conocimiento que tiene ese ingeniero, que es un conocimiento de datos puro, y el conocimiento que tiene el ingeniero de caminos, el arquitecto, el que está en el lado del constructor, que es un conocimiento técnico de su sector. Entonces hay un gap enorme en el mundo digital entre cómo transformo datos técnicos en datos digitales y cómo yo, desde el punto de vista digital, entiendo los datos técnicos para montar una estrategia de lectura y de trabajo con todo ese capital de datos, ¿no? Y hay un gap enorme, que, bueno, nosotros, por ejemplo, eso en Buildia lo estamos viendo y lo trabajamos integrando los datos pasados, presentes y, obviamente, futuros de clientes. Pero es una realidad que ocurre mucho, ¿no? Yo te iba a preguntar, para seguir un poco más a una parte más de, digamos, cuáles son algunos patrones que ves en los casos de éxito y en los casos de dificultad. Para empezar, sobre las empresas que innovan, ¿no? ¿Son el éxito o esos casos en los que la innovación tiene sus frutos de una manera muy tangible, son resultado de
un estilo gerencial, de una apuesta? ¿Son resultado de un trabajo diario? ¿Son resultado del azar? ¿De qué son resultado? ¿Cuál es ese patrón que tú ves en los casos de éxito? Mira, nosotros tenemos varios casos de éxito. Es más, yo creo que toda empresa que entra, yo lo considero un éxito, porque ya Bien dicho. convencer a alguien o que haya invertido ya es algo, ya es una victoria para alguien. ¿Sí? Sí. Después ahí están las expectativas, claro. Quieres sacarte 20 de nota, pero te sacas 14, aprobaste, pero aprobaste, ¿no? Uh-huh. Muy pocas, o creo que a lo mucho, creo que en todos estos 7 años he tenido al menos una anécdota que no fue buena, ¿sí? Y creo que respondo a tu pregunta, ¿no? El modo que no funcionó, y fue ahí, fue que el gerente, cuando me reúno con él, el gerente general, digo, mira, oye, quiero, quiero mostrarte los datos que están generando, ¿no? Tu equipo, todo. Y creo que, no recuerdo muy bien porque hace muchos años, o fue que como tenía 3 edificios y uno no funcionaba, ¿no? O sea, dije, mira, todo esto, o creo que comparé, dije, mira, esto es lo que requería, estos datos son de otros proyectos, obviamente con números guardados, ¿no? Y esto se genera día a día, pero en tu empresa dije, no, no se está generando. Se ha capacitado, hemos ido a la obra, está todo, pero no lo utiliza. Y lo primero que dijo, ¿cómo es posible? Alzó el teléfono, Pepito, venga. Y le llamó la atención delante de nosotros. ¿Cómo es posible esto? Hemos invertido más de $10,000. Y yo dije, pucha, no. ¿Qué pasó? Claro, nosotros fuimos el que le acusó, ¿no? Y definitivamente eso no funcionó nunca más. O sea, cuando iban, no lo recibían, lo hacían esperar. Entonces, ese liderazgo de castigo no funciona. Y de látigo no funciona. Por más gerente general, por más dueño que seas. Entonces, y ese no funcionó. Los otros, lo que sí ha funcionado es lo opuesto. De hecho, trabajamos con una de las empresas más grandes de Perú y de América Latina, que está en el top 10, que es peruana, Cumbra, que está en Perú, en Chile y en Colombia. Y con ellos, claro, yo hablo directamente con el gerente de transformación digital, con el gerente general, nos hemos sentado, hay un plan, hay una expectativa y lo vamos trabajando y de ahí baja, ¿entiendes? Claro. El gerente de un proyecto no es, oye, acá no, oye, espera, es tu proyecto, pero hay todo un camino, una hoja de ruta que ya se trazó y tu proyecto ha sido el elegido, no es que vas a ver o no, ¿entiendes? Entonces, y claro, en ese caso se suman al juego, ok, excelente, que venga, mi proyecto va a ser el piloto, entre comillas, y entra. Entonces, eh, ese liderazgo funciona, un plan funciona, ¿no? Y que vaya acompañado de charlas, de capacitaciones, ¿no? De sensibilización, entonces, y de un acompañamiento, ¿no? Porque claro, no es solamente adquiere la tecnología, te capacito y chao. Hay un acompañamiento que nos solicitan también, Germán, no me dejes solo. Empresas de ese nivel, no económico, porque es un nivel de mentalidad digital alta, es no me dejes solo, acompáñame. ¿Entiendes? Entonces, yo y mi equipo estamos ahí, lo acompañamos como ellos, y es parte del crecimiento, porque ya estamos prácticamente respondiendo por buen tiempo a algo que es fundamental. Ahora, como consultores, vamos al siguiente escalón y así vamos a dando ese aumento, ese salto digital. Entonces, he visto eso en otra empresa, he visto un gerente general joven, 38 años, ingeniero industrial, datos, o sea, solo tuvo que su equipo experimentar un mes, se me acercó y me dijo, Germán, lo quiero para todo, o sea, para todo el grupo. Ya vi el potencial en un proyecto y quiero que me acompañes y transformemos esto. O sea, dije, son muy pocas las personas que me hablan así, les dije. Que lo ven, ya, claro. Claro, que lo ven. Entonces, son personas que tienen una apertura amplia, enfocada a datos, a querer innovar, ¿no? Porque ellos sí saben que están en una carrera, ¿no? Sí. Y hay otros que no saben que están en la carrera. Y claro, yo ya tengo 7 años que regresé de Francia acá a Perú y hay empresas que ya no existen el día de hoy y que estaban arriba. Entonces,
la pregunta es ¿cuándo la vas a hacer? ¿Cuándo vas a dar ese salto? De que lo vas a dar, lo vas a dar, pero la pregunta es cuándo, y cuando lo des, es que no será muy tarde. Entonces, eso lo dejo como reflexión a las personas que nos escuchan. Es que estás en una empresa en donde apuesta a esos cambios. Si no apuesta, te vas a quedar profesionalmente. Estás planteando moverte de empresa a una empresa que innova. Es fundamental porque hay colegas tuyos que ya, sí, tú que me escuchas, que ya están trabajando en Sí, en tecnología, esto. incorporando, y que va a haber un gap, un diferencial. Y eso lo digo acá, mira, los ingenieros de acá y de acá están en otro nivel que tus ingenieros, te lo juro, te lo apuesto. ¿Por qué? Porque tu proceso todavía sigue siendo lápiz, papel, post-it, Excel. En el otro lado usan plataformas y tecnologías y llegan los datos. Entonces, replantéate en dónde quieres estar. Si estás en un lugar donde la empresa no abraza el cambio ni adopta tecnología, entonces posiblemente te quedes estancado también. Sí, yo creo que este tema, además, yo creo que, a ver, igual que todas las empresas tienen que vender todos los días de su vida, porque no, es la realidad, ¿no? Están siempre en una lucha por competitividad dentro de su mercado. Ocurre, obviamente, que hay muchas empresas que ni crecen ni decrecen durante un cierto tiempo, pero la realidad es que llega un momento en el que si no creces, decreces, terminas decreciendo, ¿no? O empiezan otros a crecer más rápido que tú y tu peso relativo en el mercado empieza a ser más pequeño y por lo tanto tu capacidad de inversión, tu capacidad de aceptar determinados proyectos y tal, ¿no? Yo creo que a medida que el ecosistema va avanzando, y esto es algo que ahora también me gustaría que nos contaras, las realidades de Latinoamérica, Europa y otros países, tu visión. Yo, de alguna manera, también he vivido esas dos partes como latino de nacimiento y corazón, que soy en gran parte colombiano, y luego español, desde luego por acento y por familia también, ¿no? Pero hoy en día, además de, digamos, la lucha por la competitividad, también hay una cuestión normativa importante, nada desdeñable. Entonces, nosotros estamos trabajando aquí con una gran constructora en un proyecto de datos dentro de la cadena de suministro y en obras de infraestructura para temas de evaluación de impacto ambiental y en un consorcio amplio, ¿no? Y ahí nos decía una de las personas responsables del proyecto que a ellos ya les penalizan, por ejemplo, en las obras de infraestructura, en las licitaciones grandes. A ellos no, o sea, es decir, a cualquier participante le penalizan si no es capaz de dar cierta transparencia y cierta latencia en los datos sobre el progreso de la obra y en este caso la conversación iba en torno al impacto de la obra, ¿no? Carbono incorporado, vertidos y otro tipo de indicadores, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, oye, pues si tengo 3 ofertas que han sido con un coste 100, si 2 de ellas tienen capacidad de reportar esto con una cierta latencia y una cierta granularidad de datos y otra no, a esa que no le voy a subir un 20% el coste equivalente. Entonces comparan 100, 100 y 120 y estás fuera automáticamente. Entonces lo que pasa de ser algo que formaba parte de alguna manera de la literatura, poco a poco con el tiempo, pues se vuelve parte de la realidad y empieza a ser una urgencia, ¿no? Sin ser alarmistas, porque también es cierto que hay tiempo para hacer estos procesos, ¿no? Y yo creo que cada empresa que se mete en un proceso lo tiene que hacer de la mano de la gente adecuada y como tú has dicho muy bien, construyendo los cimientos primero el plan y luego la ejecución, ¿no? Y eso, pues es verdad que lleva un tiempo, pero creo que tampoco se trata de sentarse como la liebre, ¿no? A ver pasar la tortuga. O sea que, Sí. en fin, es bastante importante. Yo quería escuchar un poco tu punto de vista. Al final has estado en varios sitios, has trabajado bastante tiempo en 2 lugares muy distintos y has trabajado en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo ves el ecosistema de Latinoamérica? Las sinergias entre Latinoamérica y Europa, Latinoamérica y España, que es un territorio natural. Y luego, ya que nos contarás también lo que decías al principio de esa iniciativa cuyo nombre no voy a decir porque te dejo a ti que la digas, en la que estuvimos participando hace poco en el evento de apertura. Así que adelante. Claro. Mira, las diferencias que encuentro, claro, he trabajado en Francia, he trabajado acá, claro. De hecho, es para mí eso que te conté de los Juegos Olímpicos del 2012, o sea, en el 2012 viendo los Juegos Olímpicos, ¿qué pasa si ganaba en el 2024? Eso me marca.
Me marca también, me marcó en Europa, sobre todo en Francia, para hacer la línea de gran velocidad, el cuidado del medio ambiente. O sea, para mí era una exageración, pero tomé conciencia de lo importante que es el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna, de hecho. Acá en América Latina, si pasas por un riachuelo, pues ya pasaste, pues, ¿no? Entonces, Y sin esa embargo parte tenéis un capital brutal allí, ¿no? En eso. O sea, es sí, decir, es un valor sí, inconmensurable. Ujú. sí. Entonces, eso solo como anécdota. Luego ya en el tema de construcción, algo de que hay sinergias van a haber y ahí es donde eh, me pongo como puente, ¿no? Como puente o viaducto, ¿no? Entre continentes. Por un lado, América Latina son países, un continente en vías de desarrollo. Quiere decir que proyectos van a haber muchísimos y Sí, megaproyectos, ¿sí? sí. Entonces, por otro lado, Europa es un país ya desarrollado, que tiene infraestructuras, pero se construyen otros tipos que, desde mi punto de vista, creo que no son tan urgentes. Ujú. Hablando, pues, porque acá hay lugares donde no hay agua, desagüe, no hay viviendas, entonces la carencia es mayor. Entonces, en primer lugar, las infraestructuras, ¿no? Acá hay megaproyectos. Cuando me dicen qué tal el mercado de América Latina, varias personas de América Latina dicen Perú es el país, porque hay Sí. megaproyectos. Ahorita hay proyectos hasta 2035 y Sí. megaproyectos donde se va a generar. Es más, hace dos días tuve un desayuno ejecutivo Conti donde invité a los 4 directores de los 4 megaproyectos que tiene el Perú y uno de ellos decía que el proyecto mueve el 1% del Producto Bruto Interno y se Uf, van qué a generar locura. más de 200.000 empleos, puestos de trabajo. O sea, una locura. Y era un proyecto y el otro 0.8, el otro 0.04. O sea, los megaproyectos van a ver. Luego viene el tema digital, de madurez. La madurez digital de Europa es mucho más elevada, se vive más en tecnología en Europa que en América Latina. En América Latina, si tuviese que elegir quiénes son los líderes de madurez digital en construcción, eh, pienso que Chile es que lidera. Sí, Chile es muy avanzado, sí. Chile lidera, voy a agregar a México como segundo, tercero Colombia y cuarto Perú. ¿Sí? Ujú. Brasil es un continente aparte, eh, entonces no lo cuento. Entonces, en madurez digital tienes esto, ¿no? Por otro lado, el tema de sinergias, como tú has dicho, ¿no? Muchas empresas españolas vienen acá a Perú o América Latina a construir. Ahora, Ferrovial, Acciona y SACIR han ganado el proyecto Anillo Periférico Vial, un proyecto de Sí. 5 años, un megaproyecto, creo que 5.000 millones de euros, y una concesión de 30 años, una autopista urbana. Hay un proyecto de la carretera central, es la carretera que va hacia los cordilleros de los Andes por 10 años, hasta el 2031, la construcción. Entonces, Eso es una buena obra, ¿eh? Ahí tiene que haber unos cuantos viaductos y unos cuantos túneles, porque la orografía de tal ahí cual, es 18 una kilómetros auténtica de locura. Sí, túneles, 18 sí. kilómetros de túneles, entonces, y ahí son los franceses que vienen. Entonces, como te das cuenta, Europa viene acá a construir, viene con ciertas tecnologías, el país está adoptando estas tecnologías poco a poco, Ujú. y ahí creo yo que hay mucha sinergia, ¿no? Hay mucha sinergia de continentes. Digital Bricks está también presente, o sea, yo asesoro a estas empresas, converso con ellas, les digo cómo las puedo ayudar, qué tipo de tecnologías son los que van a requerir para ese tipo de proyectos y claro, ahí va a haber espacio para todos, desde la mega tecnología o la empresa tecnológica con gran respaldo internacional a soluciones puntuales expertas en ese nicho, ¿no? Entonces, yo veo el mercado latinoamericano con grandes proyectos, con, una, con un crecimiento tecnológico en incorporación de tecnología, aún un poco tímido. ¿Y sabes cómo yo los aterrizo? Siempre me gusta hacer esto y después se dan cuenta y toman conciencia, ¿no? Uno cree que la inversión en tecnología es multimillonaria, de verdad. Ya me lo han dicho, Germán, pero esto debe ser para empresas grandes. Y ellos son Sí, una empresa grande. Y le digo, no, o sea, la tecnología está democratizada. La tecnología que se sí. utiliza, no sé, pues el top 100 del ENR
mundial es la misma que puedes utilizar tú. La diferencia es el volumen, ¿no? De Sí. inversión. Y todo es proporcional. Vi una encuesta internacional y global sobre de construcción, creo una americana, no me acuerdo, creo que era consultora FMI que había hecho, y decía sobre la inversión de tecnología en el mundo de construcción. En este estudio, que te lo voy a compartir luego, decía que lo mínimo que invierte una empresa a nivel mundial es 0.2, 0.3% del monto del proyecto. O sea, es bien bajo, Es ¿entiendes? bajísimo. Es Sí, bajísimo. comparado con otros Entonces, sectores, es una locura, sí. y el 60% de las empresas invierte eso de construcción. Solo el 3%, creo que, no, el menos del 6% de las empresas globales y grandes invierte el 3%, y es un montón. Y ahí al menos te igualas a otras industrias, pero Sí, es un puñado de la mano, ¿entiendes? Entonces, vamos a la franja inferior, 0.2, que ya de por sí es poco, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con los ingenieros o los gerentes, digo, oye, son, no sé, son $20,000. Son $20,000, Germán. Dijo, mira, $20,000 es 0.17 de tu proyecto. No es sí, nada. O sea, más vas a gastar papel, más vas a gastar total. guardianía, más vas a gastar en Gasolina, comprar el sí, café, comprar café durante 2 años el proyecto. Eso es. sí, Y eso equivale al 17. Y las empresas en el mundo que están mal invierten 0.3. O sea, pucha, Germán, sí, tienes razón, ¿no? 0.17 no es nada. No, oye, no es comprar concreto, no es comprar tuberías, no es sí, acero. claro. Tu incidencia en el proyecto es 0.17 o qué sé. Entonces, ahí toman conciencia. Ahí toman conciencia que están invirtiendo prácticamente las migajas. Entonces, acá en el Perú, lo que he podido ver, cuando les hablo así, llegamos a 0.22, ¿no? Un tema tecnológico, acompañamiento, entonces hay de todo, de hecho, ¿no? Entonces el 0.22 o el 0.2 para un proyecto de 1 millón o un proyecto de 10 o de 100 o de 1000 es proporcional. Así Sí, que en esa parte creo que, que hay aporte, ¿no? Hay aporte, hay toma de conciencia que se tiene que dar. ¿No? Luego me preguntaste sobre el Content Community. Bueno, sí, es una sí. iniciativa que permite crear ese puente también. Permite crear ese puente. Somos una comunidad internacional de habla hispana Ujú. enfocada a Construction Technology, a Content, ¿no? A este ecosistema y como aspiración nos queremos convertir en la plataforma de innovación de DigitalBricks, ¿no? Que tiene como misión visibilizar y promover eh, la tecnología eh, y promover la tecnología e innovación en el sector de la construcción, ¿no? De hecho, esta comunidad está integrada por startups, constructoras, inversionistas, los Ujú. venture capital, las áreas de innovación, e inclusive promotores de cambio, ¿no? De hecho, buscamos que esta comunidad hable de Content y que de ese Content esté, obviamente, una vertical, la sostenibilidad, los Smart City, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Una red que busca conectar ese ecosistema que está disperso, ¿no? Espacios de networking, de colaboración, inclusive oportunidades de Ujú. negocio, ¿no? Y aprendizaje continuo, ¿no? Aprendizaje y conocimiento continuo, compartir ideas, perspectivas, y te agradezco que hayas participado en este lanzamiento. Al revés, gracias por invitarme. Y eso buscamos, ¿no? Buscamos en esa iniciativa reagrupar al ecosistema de habla hispana, Contec, y poder proponer nuestro caso de éxito y que, por otro lado, las personas, los ingenieros o profesionales de la industria puedan tener acceso a esa información y saber qué hace Biblia, qué hace otra startup que está en Colombia, que está en México, que está en Chile. Y claro, como anécdota, tú sabes que nosotros realizamos el reporte Contec LATAM Sí, 2023, que fue un estado del arte del ecosistema desde México hasta Chile, y ahora nos encontramos realizando el 2024, este mapa y ese análisis, porque no solamente un mapa es poner puntitos y existe acá. Lo que nosotros hicimos en ese trabajo fue un análisis en estado del arte, entrevistamos, vimos cuáles son las tendencias, a dónde apunta y pusimos a las startups relevantes de América Latina. Entonces es un trabajo
que que lo estamos haciendo nuevamente y que esperemos lanzarlo en unos cuantos meses, ¿no? Así que ese es un poco el aporte también que hace Digital Bricks a la comunidad, en nuestro legado, en nuestro legado. Estupendo, estupendo. Y es una iniciativa maravillosa que además vuelvo a agradecerte que hayáis contado conmigo, en este caso representando a Buildia en la apertura del Content Community LATAM. Y es el trabajo del mapa y el análisis también es una cosa muy interesante, particularmente en estos tiempos tempranos o iniciales del desarrollo del mundo Contec, vamos, mundo de la tecnología, digamos, contemporánea en nuestra industria, porque al final parece que de un año a otro no pasa mucho, pero cuando empiezas a mirar las cosas 5 o 10 años en adelante empiezas a entender cómo se ha ido fraguando esta nueva industria, porque creo que en realidad es una nueva industria y lo que está por venir, ¿no? Con todo el tema de la construcción industrializada, etcétera, etcétera, que cada vez es más y más potente, ¿no? Una última pregunta. Esta comunidad, la Content Community LATAM, ¿cómo puede una empresa o una persona formar parte de ella, conectarse con ella? ¿Tenéis una web o cómo funciona? Sí. Googlean Content Community y obviamente es contentcommunity.com, pero si no, googlean Content Community y va a salir ahí, dejan sus correos, entran a una base de datos y vamos a estar invitándolos a estos eventos virtuales, van a haber eventos presenciales. En Lima hemos lanzado 2 eventos presenciales, el After Office Contec y el Desayuno Ejecutivo Contec. Pensamos hacer y replicar eso en Santiago, así que si me escuchas de Santiago, si me escuchas de Bogotá, si me escuchas de México u otra ciudad que quieran que esté este ecosistema y estos tipos de eventos, me escriben, inclusive puedo buscar por LinkedIn, Herman Helera, y encantado. La idea es juntarnos, ¿no? Ojalá. Y poder tener verdaderamente, hacer un buen bloque de habla hispana, no necesariamente LATAM, un buen bloque de habla hispana, Jerónimo, y que ahí se crean los viaductos, ¿no? Entre que las empresas de tecnología quieren ir por allá y las empresas de tecnología vienen para acá. Y también hago una invitación porque en este Content Community también están las empresas constructoras. Acá Sí, en América claro. Latina está todo un proceso de expansión y las empresas de tecnología que están allá y quieran venir acá, cuenten con DigitalBridge como un aliado, ¿no? Para poder ayudarlos en ese soft landing, ¿no? Acompañarlos, desarrollarlos, y también para las empresas constructoras, ¿no? Hay muchos proyectos y se requiere expertise, así que encantadísimo de que este Content Community pueda ser un puente y a la vez mi persona. Fenomenal, qué bien, me alegro. Pues os deseo mucho éxito. Nosotros ya tenemos la suerte de formar parte de ello, así que a ver si el resto se animan, que seguro que sacaremos todos mucho valor de conectar este ecosistema. Oye, para terminar, ¿cómo, digamos que a mí me gusta siempre preguntarle a la gente que emprende, que suele ser muy optimista, un poco cuáles son sus deseos para los próximos tiempos de este sector, ¿no? Así que te diría que nos dejes un deseo en tu carta a los Reyes Magos de la innovación en la construcción, o bueno, en Perú al Papá Noel, o en Francia no sé si es San Nicolau o el Papá Noel, pero que nos cuentes qué esperas de la construcción en estos próximos pocos años. Sí, mira, yo espero una construcción conectada, colaborativa, una construcción que esté enfocada a los datos, ¿no? Me gustaría cerrar los ojos y abrirlos en 5 años, en 5 años, y que estos que estamos hablando, verdaderamente no tengamos que seguir hablando de, oye, mira, hay que convencer que los datos. Me gustaría hablar de otro nivel ya, oye, ¿has visto que están construyendo en Marte? Sí, con impresión 3D, ese tipo de tecnología, cómo incorporas, o sea, hablar de otro tipo de tecnologías que van a existir y que al día de hoy pues todavía están en nacimiento, y que las plataformas, la inteligencia artificial sea algo que está en el ADN de los constructores, ¿no? Del sector inmobiliario también. Entonces, ese es mi deseo, ¿no? Y que todos evolucionemos, de hecho, ¿no? Que DigitalBricks evolucione también para seguir acompañando. Eso es algo que es un trabajo fuerte, Jerónimo, porque como consultor me considero un visionario y yo ya estoy enfocándome a lo que va a venir los próximos 3, 4 años para poder asesorar en el momento que llegue adecuado. Cuando llegué a Francia, a Perú, yo ya tenía una expertise europea y me posicioné como qué es lo que va a venir y qué va a pasar. Entonces, fue de gran ayuda para mis clientes ahora y el hecho de que ando viajando por Las Vegas, París, Madrid y veo muchas cosas, puedo
aconsejar, ¿no? Entonces, eso también deseo para Digital Bricks, una empresa que crece y que, como bien lo dijiste, y ahorita lo comento, pues también puso una oficina en París, ¿no? Digital Bricks Consulting se creó con el objetivo de responder a mercados maduros también, ¿no? Tengo nacionalidad francesa, hablo francés, hablo español, entonces creo yo que hay una oportunidad para atender esos mercados. Lo creé hace año y medio y considero que poco a poco Digital Bricks va a ir creciendo en esos mercados también, ¿no? Estupendo, pues muchísimo éxito. Exacto, muchísimo éxito. Nos quedamos con una industria conectada, muy en línea con vuestro trabajo, tanto en la consultora de Digital Bricks como la propia iniciativa de la Content Community de LATAM. Muchas gracias, Germán, por esta conversación tan interesante y entrañable. Espero que hayas estado muy a gusto. No, sí, súper cómodo, súper cómodo. Y ya para terminar, quería agradecerte también, Jerónimo, y por la invitación. Nos podemos tirar 2 horas, Jerónimo, sí. Conversando. Y siempre termino mis presentaciones con una frase que ya lo acuño como parte de mis presentaciones, y es que somos actores o somos espectadores. Yo los invito a que seamos protagonistas de esta nueva era. Así que muchísimas gracias, Jerónimo. Estupendo, muchas gracias, Germán. Y para ti que nos has escuchado, espero que este episodio te haya resultado interesante, entretenido. Ojalá, además de aprender mucho, hayas podido llegar a divertirte. Puedes encontrar más episodios como este en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, donde además tienes una versión en vídeo de nosotros dos hablando, y también lo puedes encontrar en tu plataforma de podcasting habitual. Si tienes sugerencias de invitados, contenidos, o tú también quieres poder mandar tu carta a los Reyes Magos de la Innovación en Construcción, puedes escribirnos a info@bildia.com, BILDIA, asunto podcast Bildia, y estaremos encantados de leerte y de incorporar tus maravillosas ideas a nuestro podcast. Te esperamos en el siguiente episodio de Bildia, el podcast de innovación en la construcción, producido por Bildia y Santos Garrido. Has escuchado un nuevo episodio de Bildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita bildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Bildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.